Hernández, quien nos va a hacer el honor, nos van a dar los honores a la bandera. Adelante, compañero. Damas y caballeros, invito a todos los presentes a ponerse de pie para rendir honores a nuestra bandera nacional. Atención. ¿Firmes? Ya. Saludar. Ya. Atención. ¿Firmes? Ya. Acto seguido, entonamos nuestro himno nacional mexicano. Acto seguido, procedemos a retirar a nuestra bandera nacional. Saludar. Ya. Atención. ¿Firmes? Ya.
¡Que viva México! Muchas gracias, compañero Rafael Domínguez Hernández. Agradecer la participación de la banda de guerra Emblemas Élite, de la escolta Halcones de la Ciudad de México, todos ellos de la Organización Nacional de Banderas de Guerra y Escoltas de Banderas de la Asociación de ACE. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Me acompañará aquí la compañera y amiga Carmen Vera Juárez, a la cual le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buen día a todos y todas, y no cabe duda que con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. Una exitosa Asamblea Nacional con presencia de las 32 entidades federativas y en la Ciudad de México con las 16 alcaldías. Como todas y todos los liderazgos y personas hoy presentes son sumamente importantes, también hemos decidido y les pedimos la autorización para presentar a las autoridades hoy en el templete que tienen un cargo de elección, y les queremos pedir un fuerte aplauso a nuestro compañero diputado local por Sonora, Próspero Valenzuela. Bienvenido después de largo viaje. A nuestro presidente municipal de Yautepec, Morelos, Agustín Alonso, aquí presente. A nuestra regidora por Cuernavaca, Pati Torres, aquí presente. A nuestra compañera y amiga Juanito Campo de Temisco, Morelos, presidenta municipal. A nuestra diputada federal y amiga Rosario Merlín por Guerrero. A nuestra diputada federal y gran amiga Evangelina Moreno por Baja California. A nuestra diputada federal Consuelo del Carmen Navarrete Navarro por Yucatán. A nuestra compañera y amiga diputada Yamilé Salomón Durán de Hidalgo. También queremos presentarles a nuestro compañero regidor Alberto Chaparro de Coroneo, Guanajuato. Y queremos pedirle un aplauso para todos los estados, todas las entidades hoy presentes, que nos vamos a permitir mencionar nuestro compañero Miguel y yo, pero no sin antes, queremos nombrar sin duda esta asamblea. No sería posible si nuestros liderazgos nacionales congruentes, y a la izquierda nuestra compañera, amiga y dirigente sorora, la compañera maestra Dolores Padierna Luna. Y por supuesto, nuestro dirigente, estratega, nuestro amigo y líder, el profesor René Bejarano Martínez. René, oe, 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 René. Y sigamos emotivamente reconociéndonos a las y los liderazgos de Aguascalientes, Baja California Sur. Un fuerte aplauso, compañeras y compañeros que hicieron un gran esfuerzo por estar. Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Jalisco. No, pero ya vamos a la primera participación. Ok, empezamos y comenzamos con la primera participación, Miguel. Muchas gracias. Terminamos entonces. Gracias, profesor. Quedamos en Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz,
espérenme porque ya me lo perdió la lista. Tlaxcala, Zacatecas. Y seguimos nombrando, ¿no? Los que nos falten. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, muy bien. Miguel. Sinaloa, Sonora, por supuesto. Se me fue el internet de la lista. Nuevo León, Tamaulipas. Durango, sí, ese ya lo habíamos mencionado. Miguel. San Luis Potosí. El municipio de San José del Rincón. Muy bien. Bienvenidos los del municipio de San José del Rincón. Para dar inicio a nuestras participaciones, tenemos a un gran invitado al cual le vamos a ceder el micrófono, el cual ha sido y fue exministro en el gobierno del gran Rafael Correa. Les presentamos y le cedemos el micrófono al ecuatoriano, al compañero y amigo Ricardo Patiño. Adelante, compañero. Muy buenos días. Es un inmenso placer estar aquí con ustedes. De verdad, no imaginan qué alegría, qué domingo con tanto entusiasmo que se siente en esta sala. Miguel decía el ecuatoriano. Sí, soy ecuatoriano de nacimiento y de nacionalidad, pero también por el cariño de ustedes, por el cariño de nuestros queridos compañeros quienes lideran esta organización y por la apreciación del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, soy también mexicano ahora. Muy feliz y muy orgulloso de tener la doble nacionalidad. Bueno, me han pedido que haga un breve comentario acerca de las circunstancias de América Latina en este último año. Y quiero comenzar advirtiendo que algunos medios de comunicación han sobredimensionado el triunfo de Milei en Argentina, señalando como que América Latina está dando ya un vuelco hacia la derecha. Y quiero, por supuesto, todos tenemos que reconocer que fue un golpe duro para la izquierda y para el progresismo latinoamericano, que un tipo de las características de Milei llegue a la presidencia de Argentina. Es un golpe duro, por supuesto, pero hay que saber poner las cosas en su lugar. Solamente entre los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina hay que hacer las cuentas y hay que decir lo que hemos avanzado en los últimos años, incluso el año anterior cuando comenzó a ejercer sus funciones el presidente Lula en Brasil. Gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. México, primero, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Cuba, Nicaragua, Honduras y hace pocos meses está por posesionarse el gobierno de Guatemala. Entre esos países constituimos el 80% de la población latinoamericana y caribeña. Es muy importante decirlo porque cuando uno dice, bueno, Argentina, sí, Argentina es muy importante, es un país significativo con 46 millones de habitantes y luego de eso hay algunos otros gobiernos que se mantienen en la derecha, pero la mayor parte de América Latina está transitando en gobiernos de izquierda, en gobiernos progresistas, en gobiernos que buscan el bien social, el bien común, el buen vivir, como ustedes lo dicen claramente en su organización. De tal manera que 503 millones de personas, de las 625 que significa toda América Latina, 503 viven en países gobernados por la izquierda y por el progresismo en América Latina.
el 80%. Y solamente 4 países, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, que suman 73 millones de habitantes, comparado con 500, estos 73 que corresponde al 72% de los países de la población de América Latina. Esta es una información que vale la pena tenerla, porque a veces nos dejamos agobiar por lo que vemos en algunos medios de comunicación o por lo que alguna gente en las redes sociales indica. Ahora, este desarrollo, este fortalecimiento del progresismo en América Latina ha sido golpeado efectivamente por 2 elecciones en este año que nos sorprendieron, digamos. Perdón, no nos sorprendieron, nos golpearon porque esperábamos el triunfo de la derecha en Argentina. ¿Por qué lo esperábamos en Argentina? Porque sinceramente el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que es un gobierno progresista, preocupado, digamos, que proviene del peronismo, preocupado por el bienestar de los argentinos, comenzó con un gravísimo error: haber aceptado, mantener y respetar un atraco que el gobierno de Macri, el anterior, había hecho con su pueblo. Se había endeudado en más de 50.000 millones de dólares, plata que ni siquiera entró a Argentina. El gobierno de Macri, que el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos lo apoyaron para que desarrollara, para darle esa plata, para ver si ganaba. No ganó Macri, ganó Alberto Fernández. Y en vez de haber hecho lo que debió haber hecho, en nuestra opinión, de haber repudiado ese crédito con las consecuencias que pudieran haber significado, lo aceptó. Y eso le significó un gravísimo problema en el manejo económico. Las decisiones, como en este gobierno de la Cuarta Transformación se toman, se tienen que tomar, y se tienen que tomar con valentía, a pesar de las dificultades que se tengan. Y eso no sucedió en Argentina, lamentablemente. Esto dio lugar a que se produjera un serio problema económico, de inflación, de devaluación monetaria, que tenía a los argentinos realmente indignados, muy pero muy molestos, y estaban dispuestos a votar por cualquiera que no fuera una representación del peronismo. Y eso produjo que incluso la derecha de Macri con la ultraderecha, que es una locura de gobierno, el que está comenzando en Milei, se juntaran y ganaran a la candidatura peronista. Un golpe duro, sí, pero tengamos claras las cosas: son 43 millones de habitantes. Nosotros, entre los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, sumamos 503 millones de habitantes. Este fue uno. El otro, también un triunfo de la derecha en Paraguay. La verdad, eso sí nos sorprendía, porque en Paraguay el Partido Colorado, que es un partido de derecha, viene gobernando 73 años. Algo me suena parecido a lo que antes pasaba por acá. Pero bueno, allá tiene 73 años el Partido Colorado, con un pequeño receso en el caso del gobierno de Lula, del obispo Lula, del sacerdote Lula, de Lugo, pero de ahí los 73 años ha estado gobernando, y la verdad allá no han cambiado mucho las cosas. Pero por otro lado, en caso contrario, en Guatemala y Honduras, que han sido en nuestra Centroamérica gobiernos extremadamente vinculados al imperio norteamericano, sometidos al imperio norteamericano, con bases militares norteamericanas, que son la punta de lanza del imperio en Centroamérica, han en cambio dado un giro importante con la elección de Xiomara Castro como presidenta de Honduras hace algunos años atrás, y del nuevo presidente de Guatemala, que también era una cosa inesperada. Eso es muy bueno, porque tenemos en Centroamérica 3 gobiernos de izquierda o centroizquierda, que son el gobierno de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Cambios muy importantes cerca de nuestro país. Uno tiene que hacer algunas reflexiones respecto a estos temas. Lo que está pasando, lo que ha pasado este último año también tiene que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno venezolano de Nicolás Maduro de sostenerse en el gobierno, a pesar del intento desaforado, maquiavélico, mundial, que han tenido tanto el gobierno de Estados Unidos como los gobiernos europeos de echarlo abajo. Cosas tan absurdas
como acusar a Nicolás Maduro de ser el jefe de una mafia narcotraficante. Eso es absolutamente falso. Y ofrecen 15 millones de dólares a aquel que lo mate. Así, cosas que parecen del viejo oeste de hace 300, 400 años atrás. Eso han intentado hacer. Reconocieron a un pelele que se declaró presidente en una plaza pública, a Guaidó, y lo reconocieron como presidente de Venezuela durante años. Y consiguieron que más de 100 gobiernos reconocieran a un tipo que en una plaza pública se declaró presidente. ¿Por qué? Porque claramente quieren apropiarse de los recursos naturales de nuestra región. Y Venezuela es uno de los países, si no el más importante país que tiene recursos naturales, especialmente energéticos y minerales en América Latina. Tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, seguido por Arabia Saudita y otros países, reservas de oro, reservas de litio, reservas de muchos otros minerales. Y los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos intenta a toda costa tomarse ese país para tener en su propiedad los recursos de ese país. Y es muy importante que después de todo lo que hicieron contra el mundo entero, Venezuela ha podido sostenerse. Y sobre esto solamente dos reflexiones respecto a Venezuela. Primero, no creamos lo que dice la información. Yo soy una persona que estoy trabajando cercanamente con ese gobierno. Voy permanentemente allá a hacer asesoramiento de tipo productivo y económico. Y todo lo que ustedes vieron hace 4 años, que sí efectivamente habían graves problemas de desabastecimiento, pero no porque el gobierno había actuado mal, sino porque lo han tenido absolutamente aislado y cercado, sancionado. Nadie podía llevar una aspirina, una medicina a Venezuela, porque si un barco entraba con esa medicina, al dueño del barco, al del seguro del barco, al piloto, al capitán del barco, y a todos los sancionaban y le congelaban sus cuentas en el exterior. Por eso Venezuela sufrió una situación muy grave, que además aquí se sintió con una gran migración de venezolanos acá, pero fundamentalmente debida a la, no le llaman ellos sanciones porque no puede sancionar un profesor a sus alumnos, pero un país no puede sancionar. Ellos lo que tenían eran medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Se ha sostenido ese país, pero se ha sostenido por 2 razones. Uno, por un altísimo nivel de organización popular en cada cuadra. Y segundo, por una importante alianza cívica militar. Eso les ha permitido sostener la revolución bolivariana comenzada con Hugo Chávez, y Venezuela sigue de pie, mientras todos los que quisieron acabarla, ya todos esos presidentes latinoamericanos incluso se han ido a su casa, se han secado, como dice Nicolás Maduro. El que se mete con Venezuela se seca, y eso ha pasado. Se sostiene el gobierno de Venezuela, y eso es importante para nuestra América, porque no solamente que Estados Unidos quiere tomarse los recursos naturales de Venezuela, que son importantísimos, sino que entre otras cosas allí podría comenzar conflictos entre países, porque eso es lo que hace Estados Unidos cada vez que interviene en un país. Basta ver lo que ha pasado en Siria, en Libia, en Afganistán, en todos lados, en Yemen, donde ellos se meten, lo que provocan son guerras internas y guerras entre países hermanos. De tal manera que el hecho de que Venezuela se sostenga es muy importante para la izquierda y para el progresismo latinoamericano. Y bueno, hay que hacer todavía trabajos en algunos países para recuperar la capacidad nuestra de trabajar para nuestro pueblo. Y una segunda observación que es muy importante y que tiene que ver especialmente, y con esto termino, que tiene que ver con México. El tener gobiernos de izquierda y progresistas que cumplan con su pueblo, que sean cercanos a su pueblo, que entiendan a su pueblo, que mejoren la vida de su pueblo, es fundamental para poder mantener en el tiempo estos procesos de transformación. Ahí está el ejemplo de Lula. Hizo un trabajo extraordinario, lo metieron preso, le inventaron cosas, se supo después la verdad que habían sido puras trampas, y otra vez el pueblo brasileño le dio el apoyo y es presidente de Brasil en este momento. Enorme importancia. En Bolivia les dieron un golpe de Estado. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, con el coraje que tiene y con la valentía que tiene, mandó un avión a rescatarlo antes de que lo maten en Bolivia. Lo trajo acá, le dio protección, y después
Otra vez el movimiento al socialismo llegó al poder. ¿Por qué? Porque la gente recordaba lo que había sucedido. Es fundamental que nuestros gobiernos hagan lo que ofrecen, cumplan y estén al lado de su pueblo. Estas reflexiones solamente quería dejarles en este inicio de este evento, agradecerles muchísimo, René, Dolores, a todos los compañeros que han tenido la gentileza de invitarme para hacer estas pequeñas reflexiones sobre lo que está sucediendo en nuestra América Latina y decir que cada uno de nosotros construye esa historia de América Latina. A veces uno dice, bueno, serán los presidentes. No, nosotros la construimos. Su organización, su trabajo, el trabajo ideológico es fundamental. En el caso del Ecuador, mi país, hicimos un trabajo maravilloso durante 10 años, extraordinario. Tuvimos una traición terrible, atroz, pero después de eso los medios de comunicación nos dieron todos los días, en mañana, tarde y noche, los 365 días del año, inventándose que Rafael Correa y su equipo de gobierno era gente corrupta. Nunca han podido demostrar un centavo mal habido por nosotros, pero lo dicen todos los días, lo dicen y lo dicen y lo dicen. Yo tuve que venir acá a refugiarme políticamente, igual otros compañeros. Sin embargo, cada vez que buscan dónde está la plata supuestamente que nosotros nos habríamos tomado, encuentran las de ellos, encuentran su dinero en las guaridas fiscales que le llaman paraíso, porque son paraísos para ellos. En esas guaridas fiscales está la plata del expresidente Moreno, está la plata del presidente Lazo que acaba de salir y de todos ellos. El pueblo ecuatoriano reconoce, y por eso en las últimas 2 elecciones que lamentablemente las hemos perdido casi con el 49%, la votación nuestra ha sido muy alta. Sin embargo, el efecto de los medios de comunicación es terrible. La única manera es tener nosotros medios de comunicación alternativos a los de la derecha, pero especialmente el trabajo boca a boca, cara a cara, personalmente, la organización popular en cada sitio, en cada rincón del país, para defender la revolución, para defender la cuarta transformación y para permitir que México y América Latina siga transitando en las vías del desarrollo, del progreso y del bienestar. Muchas gracias por su atención, queridas y queridos compañeros. Muchas gracias, compañero Ricardo Patiño, por este mensaje. Agradecer y darle la bienvenida a los compañeros de Tabasco que acaban de llegar. Esta Asamblea Nacional 2024 del Movimiento Nacional por la Esperanza tampoco sería posible con la presencia de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje de una dirigente, amiga, economista y maestra, feminista sin duda y sorora con todas las mujeres a su alrededor, figura destacada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y pilar del Movimiento Nacional por la Esperanza. Y como diría Nelson Mandela, ella sí ha entendido que ser libre no solo es deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de las y los demás. Con ustedes y por favor, nuestra compañera y amiga Dolores Padierna Luna. Muchas gracias, compañera Carmen. Saludo con mucho orgullo a todas las dirigentes y dirigentes que llenan este salón. Saludo con admiración y cariño a el peso de los liderazgos de este presidium. Quisiera que le brindáramos un aplauso muy sentido, con mucha admiración y reconocimiento
al presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. ¡Viva René Bejarano! Compañeras, compañeros, nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza surgió de la convicción de mujeres y hombres decididos a transformar el país al lado de millones que conforman un movimiento más amplio, un movimiento progresista, democrático, popular y de izquierda. La enorme tarea de transformar implica sumar siempre y cada vez a más voluntades en un movimiento vivo, actuante, congruente y organizado, propias de un país diverso, pluricultural, plurilingüístico, con grandes diferencias entre sus regiones. Por eso, desde un principio, nos abocamos a construir un movimiento que se extendiera por todos los rincones del país, que abarcara a todos los sectores sociales, a mexicanas y mexicanos de los más diversos orígenes políticos, siempre y cuando tuvieran el compromiso y la convicción de desconstruir el neoliberalismo y trabajar por edificar al humanismo mexicano. El llamado de Andrés Manuel López Obrador a regenerar la vida pública encontró eco en nosotras, en nosotros, en miles y miles de personas de las más distintas condiciones sociales, y esa suma de empeños hizo posible el triunfo electoral de 2018 y hará posible el segundo piso de la Cuarta Transformación. La clave, vamos al segundo piso de la 4T. La clave ha sido la unidad conseguida en torno a la urgencia de poner fin a un régimen político que profundizó la desigualdad, hizo crecer la pobreza y sumergió al país en una espiral de violencia de la que apenas estamos saliendo en forma paulatina. Hoy nos corresponde hacer hasta lo imposible por refrendar esa unidad, que no es la unidad hueca que se impone desde las cúpulas, sino la que construimos entre todas y todos, convencidos de que solo unidos podemos continuar la obra transformadora del presidente López Obrador. En fechas recientes participamos en importantes eventos políticos organizados por nuestro partido Morena. Uno fue la entrega de la constancia de precandidata única a la presidencia de la República a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer que ha recibido esa distinción y que estamos seguros que dará continuidad y profundidad a nuestro proyecto de nación, y para ello es esta reunión, para solicitar a cada uno, a cada una de ustedes, integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza, que nadie escatime esfuerzos, que todas y todos hagan la campaña sin candidata, que cada quien convenza a la ciudadanía de sus regiones y sus zonas, que cada quien ponga lo mejor de sí para lograr tener a la primera mujer presidenta de México. ¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! Además, tenemos que ganar con holgura para conquistar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, porque ya es insostenible el Poder Judicial tal y como está, que solo sirve a una minoría sin escrúpulos. La Cuarta Transformación
debe llegar al Poder Judicial, a la vida electoral y a los partidos políticos hasta que se haga realidad la máxima de que en la democracia manda el pueblo. Deben transformarse las cámaras del Congreso de la Unión para que no sean una carga onerosa para el erario y sirvan genuinamente al interés general, a la defensa de los bienes nacionales, a garantizar plenamente los derechos de la gente al bienestar y promuevan el desarrollo con justicia y la soberanía del país. Apenas en 2018 ganamos la mayoría del Congreso y vean lo importante que ha sido la mayoría de Morena y de la Cuarta Transformación en las cámaras. Imaginemos lo estratégico que será ganar la mayoría calificada para cambiar nuestra Constitución y hacer de México lo que realmente necesitan nuestros pueblos. Si ganamos la Constitución, lograremos también que desaparezcan los órganos simuladamente autónomos que creó la oligarquía rapaz para eternizarse en el poder o estar boicoteando, como están ahora, la labor de un gobierno al servicio de su pueblo. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado mantener y ampliar la cobertura de los programas de bienestar, continuar la política de aumentos salariales, poner mucho énfasis en la educación pública, en garantizar un sistema de salud universal y gratuita, en el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país, la transición energética hacia fuentes renovables, la consolidación y desarrollo del sistema ferroviario de México, que está hoy en un resurgimiento impresionante con el Tren Maya, el interoceánico, el interurbano y muchos más. Un aplauso al presidente López Obrador, que se atrevió a enfrentar a la oligarquía y nos devuelve los ferrocarriles nacionales de México que había privatizado Ernesto Zedillo Ponce de León. El segundo piso de la Cuarta Transformación tiene rostro de mujer. Viene una nueva etapa en que las mujeres por fin seremos protagonistas principales del renacimiento de México. En la primera etapa, el presidente López Obrador sentó los cimientos de un desarrollo con justicia, de inclusión de los pueblos indígenas, de la reivindicación de nuestro pasado glorioso. Puso un alto a las concepciones neoliberales, al racismo, al clasismo y a la concepción patriarcal. En esta segunda etapa de nuestro proyecto, la revolución de las conciencias deberá lograr los derechos plenos y la igualdad sustantiva para las mujeres. El feminismo deberá llegar a los sectores populares, terminar con todo tipo de violencias y poner fin al patriarcado. ¡Vivan las mujeres de nuestro país! En esta tarea ha sido la precandidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, la compañera Clara Brugada, quien ha puesto mucho énfasis. Ha considerado los derechos de las mujeres como una responsabilidad del Estado y por ende se desarrollará una agenda de género en políticas públicas que alcancen la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres.
hacemos un llamado, una invitación a todas las mujeres del MNE a hacerse parte de esta agenda, a involucrarse en la organización, la concientización, la difusión de la agenda de género. Llegó el tiempo de las mujeres. ¡Viva Clara Brugada! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Vivan todas las compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza! Desde luego que en el proceso de transformación no se puede hacer solo con un género. Necesitamos también a todos los líderes, a todos los compañeros de este movimiento y de México. En la entrega de constancias de precandidaturas únicas, estuvimos con las compañeras y compañeros que disputarán las gubernaturas en 9 entidades que tendrán comicios el año venidero. Se han expresado muestras de mucha responsabilidad política y se ha priorizado el interés general por encima de los intereses personales. Ellas y ellos tienen grandes responsabilidades ante la ciudadanía. Tendrán que desarrollar verdaderas estrategias estatales que permitan llevar la 4T a todos los espacios de la vida pública en esos estados de la República. Todas y todos nosotros tenemos la obligación de acompañarles, de apoyarles y también de demandar que se conduzcan bajo los principios de nuestro movimiento, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y que no van a olvidarse de la misión histórica de transformar sus estados en favor de las mayorías. Recordarles que en la 4T el poder político es para servir al pueblo, que se deben cancelar definitivamente la corrupción, la arrogancia, el autoritarismo, los privilegios personales, la insensibilidad, la simulación, el nepotismo y todas las herencias malsanas, inmorales y anacrónicas del viejo régimen. Resulta impostergable un nuevo ejercicio del poder público característico de la 4T en todos los municipios de nuestro país. Para hacerlo efectivo, deben reducirse los requisitos para la revocación del mandato, no solo para la presidencia y las gubernaturas, sino también en presidencias y alcaldías que, como por ejemplo en la Cuauhtémoc, si se apoderan del presupuesto público, deban ser removidos. Quien pase por encima de la ley sea removido. Quien use el poder para perjudicar a sus rivales sea removido. Quien en vez de servir al pueblo se dedique a la frivolidad, al despilfarro, a los privilegios, sea removido. Solo así se hará realidad el principio constitucional de que en la democracia manda el pueblo y se erige en su propio beneficio, como lo dicta el 39 constitucional. La unidad es nuestra fuerza. Nos une la convicción de que no permitiremos el regreso de los saqueadores, de los corruptos, de quienes pactaron y se beneficiaron con la delincuencia organizada, que es el bloque que representa la derecha de México, el PAN, el PRI y el PRD. Nos une evidentemente el respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha venido transformando la vida pública de México, desarrollando una estrategia económica que ha logrado el crecimiento con prosperidad, el desarrollo con justicia que tanto había demandado la gente.
ha sacado de la pobreza a 9 millones de personas, ha reducido la desigualdad galopante que había prevalecido durante la era neoliberal. Como nunca antes, ahora hay aumentos al salario por arriba de la inflación. El año entrante, más de 15 millones de estudiantes recibirán becas para estudiar. Los jóvenes construyendo el futuro ganarán mucho más que hoy. Los adultos mayores recibirán 6,000 pesos bimestrales. Se hará universal el apoyo a las personas con discapacidad. Seguirán ampliándose los caminos de concreto en los municipios olvidados de los estados más pobres del país. Los fertilizantes gratuitos y un enorme catálogo de medidas en favor de las mayorías. Estas políticas y acciones del Gobierno de México deben replicarse en todos los gobiernos del país, en los gobiernos estatales y municipales surgidos de nuestras filas, y en todo el quehacer que tengan presente la participación de la ciudadanía, que se haga el cuarto nivel de gobierno en México, donde manden los ciudadanos y donde la gente esté hasta arriba y los gobernantes estén al servicio de sus pueblos. Estos preceptos harán que también los intereses económicos y mediáticos de la alianza opositora se hagan a un lado. Esos perversos intereses van a desatar, si no es que ya está, toda una guerra sucia en nuestra contra, principalmente en contra de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Debemos estar preparados para enfrentar esos ataques con las armas de la verdad y la justicia, y sobre todo con lo más valioso que tenemos, que es el cariño y el respaldo de la mayoría de nuestro pueblo. Campaña de territorio, no de cafés. Encuentro con la ciudadanía, no la grilla. Organización y concientización, no burocracias. Y esas expresiones valen también para las acciones en nuestro partido, que no necesita dirigentes que miren todo desde sus oficinas, sino personas comprometidas que actúen, que lleven nuestras propuestas en recorridos casa por casa, a todas las calles, a todas las plazas de nuestra hermosa república. Esta lucha ha sido por décadas. Tenemos demandas históricas que se están atendiendo gracias a la vocación de nuestros gobiernos, y debemos cuidar que no haya desviaciones ni retrocesos, que no se reproduzcan en nuestros gobiernos los vicios del viejo régimen. Esa nueva lucha que implica borrar las prácticas del autoritarismo y la corrupción tan largamente arraigadas es tan importante como el anhelo de derrotar al frente de la oposición, que de por sí está moralmente derrotado. No tenemos derecho a fallar. Este movimiento nacional por la esperanza, que pertenece al pueblo de México, nos exige a los dirigentes y gobernantes mantener la unidad para garantizar la continuidad del proyecto social que pusimos en marcha hace apenas 5 años. Los invito a renovar nuestras energías, a conducirnos con responsabilidad política en todas las contiendas que se avecinan, y sobre todo a desplegar todas nuestras fuerzas en el territorio,
porque es ahí, en cada pequeña comunidad, en cada barrio, en cada colonia, en cada rincón de la patria, donde se mantendrá viva la llama de la esperanza, donde se hará realidad el cambio verdadero por el que hemos luchado tanto. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Morena! ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Vivan los líderes que hacen la organización! Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y asumimos con responsabilidad y convicción las tareas que nos ha planteado nuestra dirigente nacional, la maestra Dolores Padierna, porque es tiempo de mujeres y cuando una mujer avanza no hay sociedad que retroceda. Queremos darle la bienvenida a la compañera Magdalena Núñez, presidenta del PT en la Ciudad de México, y también a nuestra compañera y amiga, la diputada local Macrina Vallejo Reyes, del estado de Morelos, que también llegó. Sí, acá está. Muchas gracias por todas estas intervenciones. Ahora les pedimos de favor que pongan mucha más atención, porque las asambleas del Movimiento Nacional por la Esperanza de este año de 2024 y como las asambleas semanales no sería posible por el gran dirigente que tenemos. Y sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muy bien. No los había visto. Gracias, compañeras, compañeros. Agradezco a todas y a todos ustedes la presencia en esta Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quiero resaltar la presencia de Magdalena Núñez Monreal, quien representa al Partido del Trabajo y que es nuestra compañera y amiga desde hace mucho tiempo. Quiero recordarles que a través de las redes sociales y los chats del MNE les hicimos llegar hace unas semanas 2 documentos. Uno que se llama Fuentes y Partes Integrantes del Humanismo Mexicano, que es un ensayo, y otro que se titula La Nueva Esperanza rumbo a las elecciones del 2024. En esta ocasión, por razones ambientales y económicas, no los imprimimos, pero están en las redes, están digitales. Ustedes los pueden consultar ahí y les sugiero que nos den sus opiniones acerca del contenido de los mismos. También el discurso que acaba de pronunciar Dolores y el que voy a pronunciar yo, se los haremos llegar a través de los chats y de las redes digitales. Voy a abordar 12 puntos y espero me tengan paciencia, porque no voy a mentir, no seré breve. Se acostumbra a decir eso al principio, seré breve y luego uno se extiende. Entonces mejor voy a ser sincero. Primero, el exceso de confianza, ese engañoso navío que navega sobre mares de presunción, a menudo nos arrastra hacia costas de resultados no deseados. Observamos este fenómeno cada vez más marcado en el teatro de los procesos electorales, particularmente en nuestro continente. Aquí, las encuestas
esas brújulas de la opinión pública se desvían cada vez más de los verdaderos rumbos marcados por las elecciones. Este desajuste no nace tanto de errores en la medición, sino de un tapiz cada vez más complejo de variables, un incremento en la participación de jóvenes y clases medias, cuyas voces resuenan con renovado vigor, un velo de reserva donde con creciente frecuencia las personas ocultan su verdadera intención de voto como si se tratase de un secreto guardado en lo más recóndito de su conciencia. La disminución del abstencionismo, ese silente gigante que despierta, y no menos importantes, los efectos corrosivos de las campañas de odio, miedo, provocaciones y guerra sucia, espectros que acechan en la sombra de la política, provocando tormentas en este turbulento mar electoral. Insisto, no nos confiemos. Por más que las encuestas digan algo, hay que asegurar ganar. Segundo, confiar ciegamente en las estructuras organizadas de promoción del voto es como edificar castillos en el aire, una apuesta que a menudo engendra falsas expectativas. Esta lección, aprendida a través de las vicisitudes de cuando fuimos oposición, revela que la ciudadanía, frente a las urnas, no siempre danza al ritmo que se espera. Allí, en ese momento de decisión, pesan los murmullos de múltiples factores subjetivos, el eco del desempeño gubernamental, la imagen de los candidatos como reflejos en el espejo de la opinión pública, la memoria de agravios guardada con el amargo sabor del resentimiento y el carisma, esa chispa eléctrica que a veces enciende o apaga pasiones. Además, los listados de votantes promovidos, como les dicen, a menudo se revelan como meras sombras, ilusiones de apoyo, donde la simulación juega su astuto juego. No basta con tener listas de presuntos votantes, hay que ganar la conciencia de la gente y con eso tenemos el triunfo asegurado. Tercero, como un carruaje nuevo, la modernidad irrumpió en el escenario de las campañas electorales, cambiando el paisaje con su llegada. Esta nueva era, los programas de gobierno y las plataformas electorales, antaño pilares de la política, palidecen ante el deslumbrante espectáculo de los sentidos, lemas que resuenan como tambores, emblemas que brillan en el cielo de la conciencia colectiva y canciones que fluyen como ríos emocionales. En este teatro moderno, las ocurrencias fríamente calculadas y los espectáculos diseñados para captar la atención juegan sus roles con maestría. Como actores en un escenario, los bailes con escenografías cuidadosamente coreografiadas y los mensajes forzados en el crisol de la inteligencia artificial encienden la chispa de la emoción. Se despliegan desplantes de ironía y escenografías humorísticas, tejiendo narrativas que subliminalmente apuntan hacia los rincones más recónditos del ser emocional. Todas estas estrategias, como hilos de un tapiz complejo, están dirigidas a conmover para mover, a motivar
para generar identidad y simpatía. Y aquí yace el filo de la navaja. Si estas acciones son percibidas como naturales y auténticas, tocan el corazón y emocionan, pero si son vistas como impostaciones, generan rechazo y se balancean peligrosamente en el borde del ridículo. La línea entre lo genuino y lo artificioso es delgada y en ella se juega el destino de la percepción pública. 4. La postulación de las personas que representen en las candidaturas debe obedecer al nivel de conocimiento, aceptación y rechazo que exprese la ciudadanía mediante estudios demoscópicos, profesionales, auténticos y que evalúen muy bien las opciones. Las encuestas deben llevarse a cabo y respetarse, incluyendo en ellas a las propuestas más relevantes y respetar lo que la población manifieste en ellas. Sin embargo, si para las decisiones se privilegian las presiones indebidas, las cuotas, incluso los chantajes, los caprichos de grupos de interés o bien imposiciones derivadas de oficinas gubernamentales, vicios de nepotismo, se estará pavimentando el camino que conduce a la derrota. La legitimidad es un ingrediente fundamental para presentarse con autoridad moral ante la gente a la que se le pide apoyo. La selección de candidatos, cual tarea de orfebre eligiendo gemas, debe ser un reflejo de los deseos y rechazos de la ciudadanía, revelados a través del espejo de esos estudios demoscópicos profesionales y auténticos, y no debe haber simulación. Debe respetarse lo que la gente dice, debe apoyarse a quien la gente opina que debe encabezar las candidaturas. No se debe retroceder a predominios de diversos liderazgos que como feudos imponen candidatos y desplazan a líderes naturales que aseguran la victoria. No estemos regresando a prácticas que antes en otros partidos condujeron a resultados indeseables. Los sondeos deben iluminar el camino, destacando las opciones más relevantes y dando voz a lo que el pueblo expresa en su seno. Como en una sinfonía, cada nota de opinión debe ser respetada y armonizada en la partitura final. Sin embargo, como ya lo mencioné, cuando las decisiones se ven teñidas por las sombras de presiones indebidas, las cuotas como grilletes, chantajes como serpientes, caprichos de grupos o imposiciones de oficinas gubernamentales, entonces se está labrando el sendero hacia la derrota. En este juego, que no debe ser un juego de tronos, la legitimidad emerge como un ingrediente fundamental. La legitimidad es un cetro de autoridad moral con el que nos debemos presentar ante el pueblo, solicitando su apoyo, y al pueblo no se le debe ver como súbdito que acepta imposiciones, sino como partícipes en una causa común. Sin ella, el barco de cualquier candidatura navega en aguas turbulentas, sin una estrella que lo guíe y lo conduzca a puerto seguro. Estamos en el umbral de esas decisiones y esperemos que se tomen las mejores para asegurar el triunfo el junio próximo. 5. Como un artesano que teje una delicada tapicería, la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda se forja en el crisol de un proceso consciente, uno donde la aceptación y la inclusión son hilos determinantes. En este lienzo colectivo, el interés general debe brillar
eclipsando las sombras de intereses particulares, por legítimos que sean. La elección de la mejor propuesta es el resultado de la madurez y la actitud responsable, iluminando el camino hacia un futuro exitoso. Sin embargo, cuando el curso se desvía por maniobras de una disciplina mal interpretada, premiando a aquellos que como hojas en el viento traicionaron el proyecto hace apenas unos meses, se siembran las semillas de la inconformidad. Estas semillas germinan en la tierra de la desmotivación y florecen en el jardín del rechazo, ya sea expuesto a la luz del día o escondido bajo la tierra. Lamentablemente persisten dirigentes cuyas raíces aún se hunden en el suelo del viejo PRI. Aunque hayan abandonado su tronco, sus prácticas como sombras oscuras de un árbol una vez frondoso revelan que aunque ellos se hayan alejado del PRI, el espíritu del PRI no se ha salido de ellos. Por eso debemos evitar ese tipo de prácticas. Los vicios del viejo partido de Estado no deben seguir persistiendo como un eco del pasado que se resiste a desvanecerse en el viento del cambio. Hay que ir a fondo a la verdadera regeneración de la vida política nacional. Quinto, la ausencia de un trabajo ideológico profundo, aquel que debería ser el corazón palpitante de cualquier movimiento, se siente como un vacío en el alma de la política. Sin un proceso continuo de formación política y una estrategia constante para sembrar las obras de gobierno en los fértiles campos de la opinión pública, nos enfrentamos a un paisaje desolador. En este escenario, aquellos que teóricamente deberían ser aliados, trágicamente se vuelven hacia horizontes que contradicen a sus propios intereses y no en pocas ocasiones los votantes ejercen su derecho a votar en contra de los que fueron sus benefactores. No nos confiemos. Por más que haya beneficiarios de programas sociales, comunidades beneficiadas con obras públicas y grandes ejemplos de disciplina y de trabajo gubernamental, si no hay trabajo político sólido e ideológico, la gente no siempre responde como nosotros deseamos. Eso es una paradoja vista con dolorosa regularidad en nuestro continente. Sectores de la clase media que una vez se elevaron desde las profundidades de la pobreza gracias a políticas de bienestar, han dado la espalda a los arquitectos de su salvación. Enfrentados a esta realidad, no solo debemos avivar las brasas de un trabajo ideológico y político tenaz, sino también insuflar en nuestros simpatizantes el aliento de la aspiración. Debemos motivarlos a anhelar sin cesar una vida mejor, enriquecida con todo tipo de satisfactores, para que puedan ver más allá del horizonte inmediato y reconocer los frutos verdaderos de su lealtad. 7. En el ámbito de los procesos políticos transformadores, la burocratización actúa como una artritis reumatoide, endureciendo y esclerotizando las articulaciones y robando a la estructura organizada su ágil movilidad tan esencial para la acción política. Para alcanzar la anhelada mayoría calificada en el proceso electoral del año venidero, es crucial mantener y expandir la visión de un partido o de varios partidos, no solo como una entidad,
sino como un movimiento vivo, un río que fluye a través de la tierra de la ciudadanía. Es menester mantener y ampliar la noción de los partidos de la Cuarta Transformación como un movimiento, seguir creando ciudadanía, articulando gestiones que propicien beneficios sociales, territorializando nuestra representación en todos lados. Debemos continuar sembrando las semillas de la participación, articulando gestiones que florezcan en beneficios sociales y extendiendo nuestras raíces en cada barrio, sector, colonia, unidad habitacional, ejido o centro de trabajo. Cada rincón debe ser testigo de nuestra presencia, como la luz solar que toca cada hoja del árbol frondoso de la vida. El valor de un liderazgo carismático como el de nuestro presidente debe seguirse valorando siempre. Sin embargo, nuestra fortaleza mayor yace en la cristalización de miles de líderes, hombres y mujeres, cuyo carisma no solo mueva, sino conmueva a sus comunidades. Sean ustedes como faros dispersos en un vasto mar, guiando con su luz y calor a cada alma que busca dirección en las aguas a menudo turbulentas de la política. Con ellos, la rigidez burocrática se desvanece, dando paso a una organización ágil y resonante, capaz de moverse al compás de las necesidades y sueños de la gente. 8. En los claroscuros de la historia humana, la participación y el empoderamiento de las mujeres en la esfera política y social se ha desplegado con gran resiliencia. En cada etapa se ha entretejido una narrativa de lucha y un canto de libertad que ha resonado a través del tiempo, desafiando las cadenas de la opresión y la invisibilidad. Las mujeres, como generadoras de la vida y arquitectas de las sociedades, han emergido de las sombras del silencio, rompiendo los grilletes de antiguos prejuicios. En su empoderamiento encontramos el eco de voces antaño silenciadas que ahora se elevan en un coro poderoso, lleno de diversidad y fuerza. En la política, ellas no deben ser meras espectadoras, sino protagonistas que redefinan el arte de gobernar, infundiendo en él una sensibilidad de perspectiva que equilibre la balanza de poder. Cada mujer en el ámbito político y social es una luz para generaciones futuras. Ellas construyen puentes de entendimiento y sororidad, desmantelando barreras de discriminación y abriendo puertas que por siglos permanecieron cerradas. El empoderamiento de las mujeres no es solo un acto de justicia, sino un prisma a través del cual la sociedad refleja todos sus colores. En su participación yace la semilla de una transformación profunda, una revolución que no solo eleva a las mujeres, sino que enriquece y rejuvenece el tejido entero de la comunidad humana. Con cada paso hacia adelante, con cada obstáculo superado, el mundo se acerca a un ideal de equidad y armonía donde cada voz cuenta y cada sueño es válido. La historia de las mujeres en la política y en la sociedad es un escrito en constante evolución, un relato de valentía, sabiduría y amor inquebrantable. Es un recordatorio de que cuando se desatan las cadenas de la mitad de la humanidad, el potencial de todo el género humano se eleva exponencialmente. ¡Vivan las mujeres!
Noveno, en nuestra sociedad, el empoderamiento y la participación de los jóvenes en la política y la lucha social se presentan como una renovadora brisa, llevando consigo las semillas del cambio y la promesa de un florecimiento futuro. Los jóvenes, portadores de la rebeldía en contra de la oscuridad y del conformismo, deben irrumpir en el escenario del país con una energía inagotable y una visión fresca, desafiando el rígido orden de las generaciones pasadas. Como torrente impetuoso que talla nuevos caminos en el paisaje antiguo, los jóvenes deben inyectar en la política y la sociedad un vigor rejuvenecedor. Su participación es y debe ser el aliento de vida que despierte a las instituciones adormecidas, ahora bajo el peso de tradiciones obsoletas. Con sus ideas renovadoras y su perspectiva única, es necesario que los jóvenes desmantelen viejas estructuras y construyan puentes hacia horizontes inexplorados. El empoderamiento de los jóvenes no es solo un paso hacia la renovación generacional, es una revolución en sí misma. Con cada palabra, cada acción, desafían los estereotipos y reescriben las narrativas caducas, demostrando que la sabiduría no es solo prerrogativa de la edad, sino fruto de la perspicacia y la experiencia vivida. En su lucha por un mundo más justo, equitativo y sostenible, los jóvenes no solo necesitan alzar su voz contra las injusticias del presente, sino también deben tejer sueños de un futuro mejor. Sean arquitectos de utopías posibles, pintores de un mañana en el que la diversidad y la inclusión no sean meros ideales, sino realidades palpables. La necesidad de la renovación generacional en la política y la sociedad es tan vital como el aire que respiramos. Los jóvenes, en su búsqueda incansable de verdad y significado, no solo cuestionan al statu quo, sino que ofrecen alternativas vibrantes y viables. Su energía es el motor que impulsa la evolución social y su valentía la luz que guía hacia una era mejor. La historia de los jóvenes en la política y la sociedad es un proceso que debe seguir alimentándonos con su determinación. Es un recordatorio de que cuando se nutre y se respeta el valor de la juventud, la humanidad se embarca en un viaje hacia un destino superior, hacia un renacimiento. Nuestra misión, tan vital como el aliento, es conquistar la voluntad de la juventud en esta era de transformación política y social. Debemos acercarnos a ellos, no para que sean meros espectadores, sino artífices de su propio destino, invitándolos a asumir un rol protagonista, revolucionario y consciente en la gran obra de la actual transformación. No podemos resignarnos a una estadística trágica del 100% de las personas que se suicidan, el 80% tienen o tenían menos de 30 años. Esa tragedia tiene que acotarse con una regeneración del tejido social. Para eso, los pilares de esta tarea son los siguientes: la educación pública gratuita a todos los niveles, accesible para cada joven, irradiando conocimiento y oportunidad. Que ningún joven sea rechazado en ningún nivel educativo si quiere estudiar. Debemos impulsar sus derechos a la recreación, la cultura y el deporte para que florezcan
sus talentos y sus pasiones. Asimismo, es esencial el apoyo económico, transformándolos en becarios en lugar de dejarlos a la deriva en los mares de la desesperación, donde los sicarios acechan. Queremos becarios, no sicarios. Por eso, no debe de ser menos importante el combate a las adicciones, promoviendo actividades lúdicas sanas que sean como bálsamo para el espíritu y la mente, al tiempo que se fomenta una sexualidad responsable, guiada por el respeto y el entendimiento, que florezca todo el amor y el placer sexual que exista. Abajo la mojigatería, que todo mundo sea feliz. Ese es un anhelo. En esta cruzada, cada joven se convierte en una luminaria, armada con la educación, el arte, el deporte y el apoyo necesario para forjar su propio camino. Nuestra tarea es ser los promotores para encender la chispa de su potencial, guiándolos a convertirse en los dignos protagonistas de su destino. Contagiémonos de juventud. Los jóvenes vitalicios necesitamos a los jóvenes biológicos. Número 10. En el espacio de la comunicación moderna, las redes sociales emergen con su propio bagaje de ideas, imágenes y palabras. Estas áreas digitales no solo generan opiniones, sino que también distribuyen información con la velocidad del viento, alcanzando rincones remotos del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Las redes sociales han desplazado de la comunicación a los voceros de antaño, los medios tradicionales, y han entregado un nuevo poder en las manos de la gente común. En esta nueva era, cada individuo se convierte en un narrador, un creador de contenido, un crítico o un propagador de noticias. Las barreras se han desmoronado y las voces que antes se perdían en el vacío ahora resuenan a través de estos canales digitales. En la esfera política, las redes sociales son como plazas públicas donde se libran batallas de retórica, se construyen alianzas y se difunden ideologías. Cada tweet, cada publicación en Facebook, cada video en YouTube es una pieza en el intrincado ajedrez del discurso político. Los políticos modernos, antes distantes y en pedestales, ahora interactúan con el pueblo mostrando una faceta más humana o a veces revelando las fisuras en sus personalidades. Las tecnologías de comunicación en la era digital han evolucionado de manera inimaginable. Los mensajes ya no son flechas lanzadas en la oscuridad, sino láseres dirigidos que buscan resonar con audiencias específicas. La segmentación y la personalización han redefinido la manera en que se transmiten los mensajes, creando ecosistemas de información adaptados a los intereses y preferencias de cada usuario. Esta nueva era dorada de comunicación también tiene sombras. Las redes sociales, en su vastedad y complejidad, a veces se convierten en laberintos donde la verdad se mezcla con la ficción y la información veraz lucha por emerger entre mares de desinformación. Las redes sociales han reescrito el libro de la comunicación humana, abriendo puertas a mundos inexplorados de interacción y entendimiento. Son un lienzo en constante evolución, donde se pinta el retrato de nuestra sociedad con todas sus luces y sombras. En esta era digital, la comunicación no es solo una herramienta,
sino un arte que refleja y moldea la realidad de cada momento. Adaptarse a esta realidad es una necesidad insoslayable para lograr nuestros objetivos. Por eso les quiero hacer una propuesta, que encabecemos una gran demanda, que cada niño desde educación preescolar, primaria, secundaria, educación media, o cada joven que estudie educación media superior o superior, cuente, dotada por el gobierno de la Cuarta Transformación, con una tablet con acceso a internet gratuito que le permita acceder a la educación digital y elevar sus conocimientos. Que esa tablet sea un instrumento de transformación ideológica y política. Ahí pueden estar los libros de texto, ahí se puede dar la comunicación. Serán millones de espacios en donde también la Cuarta Transformación pueda hacer llegar su verdad para contrarrestar las noticias falsas, la manipulación. Sea un poderoso medio de comunicación construido horizontalmente. Este debe ser un gran esfuerzo para que se haga realidad. Se dirá que no hay recursos para eso, pero los habrá. Ya verán, cuando en el 2000 propusimos la pensión para adultos mayores, Fox decía que no iba a haber dinero y que no iba a alcanzar. Ahora es universal, es el triple de lo que empezó y ya es a los 65 años. Y además, en la Cuarta Transformación va a ser a partir de los 60. Pero también aseguremos nuevos derechos sociales. Y este derecho a la educación digital es una nueva demanda que debemos enarbolar. La pandemia nos enseñó que la educación es posible a distancia, que se puede educar y transformar aprovechando la comunicación digital. Vamos a conquistar esta gran demanda con organización. Compañeras y compañeros, en el crepúsculo de noviembre del ya lejano año 2004, frente a la tormenta de una ofensiva mediática y política que nos amenazaba con desgarrar al equipo político, dimos luz al Movimiento Nacional por la Esperanza. Este ente, mitad social, mitad político, surgió como un baluarte en tiempos de asedio, con la firme intención de sobrevivir en la arena política, mantener nuestra llama de relevancia encendida y brindar soporte en las elecciones presidenciales del año 2016. A lo largo de ya casi 2 décadas, nuestra historia se ha ido entrelazando como una enredadera en la tapia de la política, dejando su huella en cada rincón del país. Desde entidades federativas hasta cientos de municipios y miles de localidades, la impronta del Movimiento Nacional por la Esperanza ha quedado impresa. Hemos sido una forja donde se han templado y empoderado dirigentes, una academia del noble oficio de la labor social y de la acción política. Por desgracia, el tiempo ha visto desvanecerse físicamente a muchos de nuestros dirigentes. Sin embargo, su memoria sigue brillando mucho después de su adiós. Su legado permanece vivo en nuestras mentes y corazones. Hemos absorbido, sin dejar que amargue nuestro espíritu, las sombras de la condición humana, pero ni la traición, la ingratitud, el odio, las infamias ni el egoísmo han logrado socavar nuestras raíces. Es verdad que hemos sido víctimas de cierta incomprensión, pero
Seguimos creciendo. Cada vez más y más dirigentes han llegado y continúan sumándose a nuestras filas. Seguimos siendo una organización robusta, contribuyendo con esfuerzo y luchando de manera continua y eficiente. Con esta fortaleza y determinación nos enfrentamos a los desafíos del año venidero, listos para navegar por las mareas cambiantes del destino. Estar bien organizados, este es el punto 12, es el 50% del arte de triunfar, como si fuéramos arquitectos de un edificio donde cada ladrillo cuenta. En los próximos 11 meses nos embarcamos en un proyecto cuyo norte es la consecución de una serie de retos. Tenemos que actualizar nuestro padrón de afiliados, nombrar cientos de enlaces estatales, distritales y municipales en las 32 entidades federativas y en particular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, tejiendo una vasta red. Reactivaremos el movimiento binacional por la esperanza, tendiendo puentes sobre fronteras para unir a los mexicanos en el exterior, instalando cientos de casas de la esperanza autosustentables, sembradas en toda la geografía nacional. Fortaleceremos nuestras estructuras para abrazar una constelación de causas, desde el movimiento animalista hasta los sindicalistas, desde los jóvenes y mujeres hasta los transportistas y deportistas, desde los trabajadores de la educación, artistas, hasta los defensores de los derechos humanos, y desde los trabajadores del campo hasta los integrantes del movimiento urbano popular. Cada uno de estos eslabones es vital en la cadena de nuestra misión. Todo ello con la mirada puesta en el horizonte de las elecciones de junio, donde esperamos cosechar los frutos de nuestro trabajo y celebrar la victoria. Ganaremos la presidencia de la República, las 9 gobernaturas, conquistaremos cientos y cientos de gobiernos municipales, la mayoría en los congresos locales y, lo más importante, lograr la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de los Diputados para que se vuelva irreversible la cuarta transformación, para que acabemos de una vez por todas con la tremenda corte, acabar con la tremenda corte para que deje de sabotear el proyecto de la transformación en curso. Vamos, después de las elecciones en noviembre de 24, a celebrar el Congreso Nacional del MNE, a 20 años ya de su fundación, como una gran fiesta de ideas y esperanzas. Ahí elegiremos una nueva dirección nacional y renovaremos nuestro ideario programático por el buen vivir, como quien renueva su voto de lealtad en un futuro más prometedor. Los retos y perspectivas de las fuerzas democráticas en el continente americano constituyen nuestro horizonte para el 2024, las cuales se enfrentan a retos colosales y perspectivas prometedoras, en un momento donde el mundo está en una gran encrucijada de caminos. El primer y quizás el más formidable de los desafíos es la búsqueda de unidad en la diversidad. Necesitamos, para alimentar nuestra patria grande, que todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda se articulen cada vez más y mejor para recuperar los gobiernos ahí donde se perdieron, para conquistarlos donde no lo hemos logrado y para profundizar el cambio en donde ahora se es mayoría.
Tenemos que construir un nuevo paradigma, dejando atrás el neoliberalismo. Ese paradigma puede seguir las directrices del humanismo mexicano, que alimenta la cultura de paz, los derechos de los jóvenes, el derecho a la felicidad y a la alegría, el que pretende que haya armonía con el medio ambiente y la naturaleza. Tenemos que garantizar que con el inicio del año 2024 se erija ya esta plataforma, que sea el humanismo un haz de luz destinado a superar las sombras del neoliberalismo. En este nuevo amanecer es imperativo que florezca este paradigma transformador enraizado en la cultura de paz, en el feminismo moderno, que florezca como un espacio de igualdad, y el concepto del buen vivir, que se extienda como un manto de bienestar sobre la nación y que se aleje la incultura de la violencia y de la muerte. En este año debe ser el predominio de las fuerzas progresistas de la coalición Seguimos Haciendo Historia, con el que se pinte la fortaleza democrática, la renovación generacional, como un río que rejuvenece el paisaje político, y el respeto inquebrantable a los derechos humanos. En cada acción debemos combatir la discriminación en todas sus formas, ampliando las libertades democráticas. Compañeras, compañeros de Baja California Sur, de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, compañeras y compañeros de Durango, de Zacatecas, de Jalisco, compañeras, compañeros del Bajío, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Guanajuato, compañeras y compañeros de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, compañeras y compañeros mexiquenses del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Sinaloa, compañeras y compañeros de Yucatán, Quintana Roo, compañeros de Tabasco, compañeras y compañeros de Campeche y compañeros migrantes, y desde luego compañeras y compañeros del Álvaro Obregón, de Azcapotzalco, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Coyoacán, de Coajimalpa, de la Gustavo Madero, de Iztacalco, de Iztapalapa, de la Magdalena Contreras, de Miguel Hidalgo, de Milpalta, de Tláhuac, de Tlalpan, de Becarranza y de Xochimilco. Vamos, compañeras y compañeros, tenemos que lograr el desarrollo económico y social en su contenido con equidad. Este debe ser un logro que desafíe las desigualdades mientras se defiende con valor a los trabajadores migratorios. Debemos defender a los trabajadores migratorios de todo el continente. La reforma del Poder Judicial es esencial, así como la restauración del tejido social. La soberanía energética debe ser recuperada. Los derechos sociales actuales y emergentes deben expandirse. La conquista de la soberanía alimentaria es como sembrar los campos de la autodeterminación, mientras que la estabilidad económica y social se teje meticulosamente en el marco de la globalización. Vamos por una nueva Carta Magna, una nueva Constitución redactada para el México del siglo XXI. Esa nueva Constitución será el legado, el testamento para las nuevas generaciones. En esa nueva Constitución se plasmará en letra la creencia inquebrantable de que otro mundo es posible. Estoy seguro de que lo lograremos, porque con fe y esperanza
cualquier meta se alcanza. ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum! Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! Un gran aplauso para nuestro dirigente, el profesor René Juvenal Bejarano Martínez. Y para concluir esta exitosa asamblea del MNE 2023, les pedimos a todas y todos descubrir, quienes tengan algo en su cabeza, para entonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra Asamblea Nacional 2024 y que tengan un buen camino de regreso a sus entidades federativas. Para las fotos con el profe, ahorita va a bajar para que no se suban al templete porque ya estamos en el cupo límite.
todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así. 1, 2, 3. Van a realizar la encuesta de